Vamos a comenzar con el análisis de funciones algebraicas, ¿sí? Si ustedes observan, aquí tengo una función. Dice f de x es igual a 3 menos x. Recuerden que esto también significa y. Cuando yo hablo de dominio es porque voy a despejar, aquí lo voy a poner. Cuando yo hablo de dominio es porque voy a despejar a y. Entonces, fíjate bien. Tú ya puedes ir analizando desde aquí qué tipo de función es. Si tú observas a la x, el exponente de la x es 1. Por lo tanto, estamos hablando de una recta. ¿Ok? Entonces, el dominio de una recta, ¿a qué va a ser igual? Observa, no hay ninguna restricción. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿esta función es de tipo algebraica? Entonces, es sin restricción. Este tipo de función es irracional. Este tipo de función es racional. Si fuera irracional, ¿sí? X debe de ser mayor e igual que 0. Si fuera racional, el denominador tiene que ser diferente de 1. Entonces me pregunto, ¿es algebraica, es irracional o es racional? Es algebraica, por lo tanto no hay restricción. Al no haber restricción, nosotros vamos a decir lo siguiente. X pertenece a los números reales. 3 menos x debe de pertenecer a los números reales. ¿Qué quiere decir? Que estos análisis de funciones deben de estar dentro de los números reales, ¿sí? Para que pueda cumplirse. Entonces, el dominio de mi función va a ser igual desde un intervalo, desde menos infinito hasta más infinito. Y este es el dominio de mi función. Muy bien. Ahora, para el rango. Para el rango tú tienes que despejar a x de la función original. ¿Sí? La función original dice lo siguiente. Aquí la tengo. Esta es mi función original. Nada más que cuando yo vaya al rango, ya voy a cambiarlo por y. Y es igual a 3 menos x. Entonces, yo despejo el rango. Despejo a x. Entonces, para dejarla solita, este 3 me estorba. Por lo tanto, lo paso del otro lado de la igualdad. Si está sumando, pasa restando. Entonces, me queda menos 3 más y es igual a menos x. Ahora, observo, yo no puedo dejar x negativas. Por lo tanto, todo lo puedo multiplicar por menos 1. Entonces, me queda x es igual a menos y más 3. Menos por menos, más por menos, menos. Y menos por menos, más. Lo único que hice fue acomodarlos. Ok, ya que llego aquí, ya que hice el despeje de x, me vuelvo a preguntar. ¿Esta función es algebraica? ¿Esta función es irracional? ¿O esta función es racional? Entonces, yo observo que es algebraica. ¿Por qué? Porque no tiene raíz y porque no tiene x en el denominador. Entonces, al ser algebraica, es sin restricción. Por lo tanto, al no tener restricción, digo, el rango de mi función también va en un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, que significa que puede adoptar cualquier valor. Lugar geométrico. De aquí
seguimos utilizando mi función original. Y es igual a 3 menos x. Si yo igualo a 0, me queda 3 menos x menos y igual a 0. Si yo ordeno, me queda menos x menos y igual, más 3 igual con 0. Y observo qué tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Sí? Y si están de acuerdo, me queda ax más by más c igual con 0. Y esta es la ecuación de la recta. Entonces, el lugar geométrico es igual a una recta. Muy bien. Las intersecciones lo que nos van a servir es para saber en qué coordenada corta o toca con el eje coordenado, ya sea X o sea Y. Y esto nos va a permitir que podamos hacer nuestra gráfica de una forma más fácil. Entonces, tenemos dos intersecciones. Y digo, intersección en X. La intersección en X es cuando es F de X es igual con 0. ¿Sí? F de X. Esta notación yo la tengo acá. Y digo, F de X es igual a 3 menos X. Entonces, para la intersección en X yo voy a sustituir. En lugar de poner F de X, ¿qué voy a poner? 0. Entonces, aquí yo pongo 0 es igual a 3 menos X. Y despejo, ¿sí? Despejo. Me quedaría, debo de dejar a la X sola. Y me queda menos X es igual a menos 3. Porque lo estoy pasando del otro lado de la igualdad. Como no puede quedar X negativa, entonces la multiplico por menos 1. Y me queda X es igual con 3. ¿Qué quiere decir? Mi par ordenado, el par ordenado es para saber en qué coordenada. Y a la hora de estar hablando de coordenadas, yo estoy hablando de X, Y. Entonces, ¿qué coordenada me quedó en X? 3, ¿qué coordenada me quedó en Y? Es la que yo estoy utilizando aquí, 0. Entonces, mi primer par ordenado que intersecta es 3,0. Muy bien. Ahora, la intersección en Y va a ser cuando sea F de 0. ¿Qué quiere decir? Observen, no es lo mismo. ¿Sí? Aquí X va a adoptar el valor de 0. Entonces tengo F de 0 es igual a 3 menos X. Entonces, F de 0 es igual a 3 menos 0. Recuerden que esto también es Y, entonces me queda Y es igual con 3. Y ya tengo otra vez mi otro par ordenado. ¿Cuánto vale X? Es lo que tengo aquí arriba. Esto es lo que pongo aquí. 0, ¿cuánto vale Y? Ahora en Y vale 3 porque es el valor que yo encontré. Y ya con esto, pues es muy fácil el que yo pueda realizar mi gráfica. Observen. No se les olvide, por favor, porque esto se califica. Eje X y eje Y, que es lo mismo que F de X. ¿Sí? Entonces, tomo mis intersecciones. Yo ya sé que es una recta. Entonces, tomo mis intersecciones. 3 en X y 0 en Y. 1, 2, 3 en X. Aquí intersecto, acuérdense, esto se llama dominio y esto se llama rango. 0 en X, que está en el origen, y 3 en Y. 1, 2, 3.
¿Sí? Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tampoco, por favor, se les olvide ponerle sus números, ¿sí? Es requisito que el eje coordenado tenga sus números, sus valores. Ok, yo ya sé que intersecta aquí y que te intersecta acá. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es trazar mi recta. Observen. Uno los puntos. ¿Sí? Uno los puntos. Ahí está. Lo voy a poner con color para que observen. Y miren, aquí están las intersecciones. Ahora, yo les pregunto, recuerden, el dominio es el eje de las X, es decir, todo esto que tengo aquí es el eje de las X, ¿sí? Observen, el dominio me dice, no hay ninguna restricción, viene desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden que las rectas, mientras no le ponga yo valores, van a ser infinitas. Observen cómo esta recta se prolonga, se prolonga, se prolonga. También hacia abajo. ¿Hasta dónde? No lo sé. Por eso digo que el dominio de esta función viene desde menos infinito hasta más infinito. Y ahora observa el rango. El rango también te dice, no hay restricción, es una función que tiene un rango desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, observa tu eje de las Y's. No te confundas con las intersecciones. Las intersecciones solo sirven para graficar. Observa el rango. ¿Qué quiere decir? Ahora observa todo esto. Todo esto, todo esto. Y si tú ves, el rango puede obtener o puede tener varias coordenadas en Y. Por eso se dice que el rango también viene desde menos infinito hasta más infinito. No hay restricción.